Hola amigos, buenos días a todos y esperemos se encuentren bien. Las noticias se ponen muy calientes en el mundo el día de hoy. Y a continuación, los principales titulares que han hecho eco en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo. I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Y estos son, amigos, los principales titulares que están sonando en el mundo el día de hoy. Y es que Donald Trump, con miles de testigos de Michigan y Wisconsin, sigue tomando la delantera en el conteo de votos en las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a empresa estatal china por censura a medios digitales en Venezuela. Ministro Luis Miguel de Camp, señor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señor Pedro Brache, presidente del Consejo. Abinader podría ser un modelo de transparencia para gobierno de América Latina con su modelo de políticas contra la corrupción en la República Dominicana. Tras más de un año de detención ilegal, la justicia chavista liberó a 2 acusados del golpe azul contra Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de afirmar que dejará el país si pierde las elecciones este 6 de diciembre. A toda la oposición le digo, acepto el reto. El domingo que viene, acepto el reto. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Maduro asegura que dejará el poder en Venezuela si gana la oposición las legislativas del 6 de este mes. En Irán matan a científico nuclear. Irán está de duelo, amigos. Y el equipo político ilegal del presidente Donald Trump afirma que ellos no han reconocido en ningún momento que ganó Joe Biden las elecciones, sino que se trataron de noticias falsas y un complot hecho por medios de la izquierda radical en los Estados Unidos. Y a continuación, amigos, el desarrollo de estos importantes titulares, no sin antes pedirles por favor que dejen un comentario de lo que opinan de estas noticias, ya que eso ayuda mucho al canal y a que otras personas vean también esta noticia. También dale a me gusta. Y los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse para que sigamos haciendo más videos. Y bueno, amigos, se suma otro testigo a las pruebas. Matt Brennan es asesor de datos de la Casa Blanca. Asegura que fue un fraude colosal. Put up with a lot as this has unfolded, and it has been nothing short of completely supportive, and I'm very grateful and very blessed to have her. This year was one of the most vast, complex elections I have ever had to oversee as Hardy County Chairman. Y es, amigos, que lo que está pasando ahora en los Estados Unidos ya lo había pronosticado el presidente Donald Trump. Y es que con estas nuevas pruebas le dará un giro o un vuelco a estas elecciones de Estados Unidos, elecciones catalogadas por el mismo presidente Donald Trump desde hace algunos meses como las más infames y mentirosas de la historia de los Estados Unidos, ya que intereses perversos que están involucrados con las fuerzas extremas de la izquierda radical están involucradas. Y es, amigos, que por fin el FBI, después de tantos reclamos y denuncias, acude en auxilio del presidente Donald Trump, ya que parece que han visto faltas graves en el sistema electoral y ahora están al frente de las investigaciones. Either intentionally or in a grossly negligent way. Or a second statute, making it a misdemeanor to knowingly remove classified information from appropriate systems or storage facilities. And consistent with our counterintelligence responsibilities, we have also investigated to determine if there is evidence of computer intrusion by nation states or by hostile actors of any kind. Y atención, amigos, ya que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus sistemas de inteligencia y de contrainteligencia política y militar tienen pruebas suficientes de que hubo fraude en los Estados Unidos y también presentarán en los próximos días esas evidencias para apoyar al presidente Donald Trump. Isso ninguém discute. Se ela for suficiente para definir ou outro, eu não sei. Eu estou aguardando pouco mais, né, que
que lá seja decidido pelos condados, pelos estados, ou pela justiça eleitoral deles. Y atención amigos a esta importante noticia, ya que un juez permite que el Partido Republicano de Arizona revise el muestreo de boletas como parte de la demanda o del proceso de la demanda electoral de parte del presidente Donald Trump. Y es, amigos, que este juez del condado de Arizona dictaminó el 30 de noviembre pasado que el Partido Republicano del estado pueda inspeccionar una muestra sobre las boletas por correo y una selección de boletas que fueron duplicadas de los terminales de este partido, amigo. General election. I was under the impression that as a poll challenger, our primary responsibility is to make sure before a vote is cast that not one of the military ballots was a registered voter. And the ballots looked like they were all exactly the same Xerox copies of the ballot. Y bueno amigos, la cosa se pone bien cacata en la Casa Blanca y en los Estados Unidos. Y es que ya están los abogados trabajando en las demandas e impugnando estos resultados fraudulentos. Y esto quiere decir que hasta que no hayan los apresamientos correspondientes por el fraude cometido y se resuelvan estos litigios, no habrá otro presidente que no sea Donald Trump. Y por supuesto, hasta ahora las pruebas apuntan a que se quedará 4 años más el presidente más popular que ha tenido Estados Unidos en estas últimas décadas y que más ha hecho por la democracia en América y por hacer el mundo más seguro para todos. Y bueno amigos, recuerden por favor de suscribirse los que aún no se han suscrito. Recuerden de darle a me gusta y de dejar un comentario para así apoyar a nuestro trabajo informativo. Compartan en las redes sociales para que sigamos haciendo más videos. Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. I want to provide an update on our ongoing efforts to expose the tremendous voter fraud and irregularities which took place during the ridiculously long November 3rd elections. We already have the proof, we already have the evidence. Atención a este titular. Finalmente, Donald Trump muestra las pruebas del fraude electoral. El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje con su discurso más importante en su cuenta de Twitter el miércoles. En el video, el presidente de Estados Unidos muestra las pruebas con las que acusa a la empresa Dominion de fraude electoral. Urgente, y es que Mike Pompeo respalda informe de la Organización de Estados Americanos sobre crímenes de Nicolás Maduro. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. El nuevo informe de la OEA proporciona más evidencia de los horribles abusos del gobierno ilegítimo de Maduro contra el pueblo venezolano. Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declara nulidad de las parlamentarias convocadas por Maduro y continuidad de la actual Asamblea Nacional.
Del mismo modo, la decisión también refrenda a Juan Guaidó como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Atención a este titular, y es que Estados Unidos amenaza con más sanciones a los responsables de las parlamentarias convocadas por Maduro. En una entrevista para la agencia de noticias Reuters, Abrams afirmó que la administración de Donald Trump está dispuesta a extender las sanciones. Así pues, ratificó la propuesta de máxima presión al gobierno de Maduro como medio para respaldar una transición democrática en Venezuela. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita. También dale like a nuestra página en Facebook y comparte para que sigas apoyando nuestro trabajo informativo. I want to provide an update on our ongoing efforts to expose the tremendous voter fraud and irregularities which took place during the ridiculously long November 3rd elections. We already have the proof, we already have the evidence. Donald Trump muestra las pruebas del fraude electoral. El mandatario norteamericano Donald Trump reafirmó este miércoles su postura de que existió un fraude sistemático en las recientes elecciones nacionales con un video de 46 minutos grabado desde la Casa Blanca. Many people in the media and even judges so far have refused to accept it. They know it's true. Como presidente, no tengo un deber más alto que de defender las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Por eso, estoy decidido a proteger nuestro sistema electoral, que ahora está bajo asalto y asedio coordinado, declaró en el mensaje publicado en su página personal de la red social Facebook. Quiero proporcionar una actualización de nuestros esfuerzos en curso para exponer el tremendo fraude e irregularidades de los votantes que tuvieron lugar durante las largas y ridículas elecciones del 3 de noviembre, explicó Trump en la afirmación. At 6:31 in the morning, a vote dump of 149,772 votes came in. Unexpected. Solíamos tener lo que se llamaba día de elecciones, ahora tenemos días, semanas y meses de elecciones y muchas cosas malas ocurrieron durante este ridículo periodo de tiempo. That batch was received in horror. Nobody knows anything about it. And on top of everything else, we have a company that's very suspect. Its name is Dominion. With the turn of a dial, or the change of a chip. Y añadió, durante los meses previos a las elecciones presidenciales, se nos advirtió que no debíamos declarar una victoria prematura. Se nos dijo repetidamente que llevaría semanas, si no meses, determinar un ganador, contar los votos en ausencia y verificar los resultados. Se le dijo a mi oponente que se mantuviera alejado de las elecciones, que no hiciera campaña. De hecho, actuaban como si ya supieran cuál iba a ser el resultado, lo tenían cubierto y tal vez lo hicieron, muy tristemente para nuestro país. Todo fue muy extraño. A los pocos días de las elecciones presenciamos un esfuerzo orquestado para ungir a un ganador, incluso cuando muchos estados claves aún estaban siendo contados, advirtió el presidente y pidió que se permita que el proceso constitucional continúe. Vamos a defender la honestidad del voto, asegurándonos de que cada boleta legal sea contada y que ninguna boleta ilegal sea contada. No se trata solo de honrar los votos de 74 millones de estadounidenses que votaron por mí. Se trata de asegurar que los norteamericanos puedan tener fe en esta elección y en todas las elecciones futuras, aseguró el mandatario. Mike Pompeo respalda informe de la Organización de Estados Americanos sobre crímenes de Nicolás Maduro. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, respaldó este jueves el informe que emitió la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, el cual ratifica la participación del gobierno de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El nuevo informe de la OEA proporciona más evidencia de los horribles abusos del gobierno de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano, manifestó Pompeo a través de su cuenta en Twitter. El informe presentado este martes por la Organización de Estados Americanos acerca de la crisis migratoria de Venezuela señala que el último balance de migrantes y refugiados venezolanos es de 5.4 millones en el mundo. El organismo reveló que diariamente 500 personas ingresan a Colombia a través de pasos irregulares como consecuencia del cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus y la profundización de la crisis en el país caribeño.
A pesar de que los pasos fronterizos con Venezuela permanecen cerrados, se ha reiniciado el ingreso de venezolanos a través de caminos irregulares. Para el 12 de noviembre, alrededor de 5.345 venezolanos habían ingresado al país vecino por pasos no autorizados. Si bien no se puede hacer un cálculo exacto de personas ingresando por vías irregulares, apunta el reporte. La Organización de Estados Americanos también resalta que cada vez es más frecuente que los venezolanos arriesguen su vida huyendo desesperados por el mar en una embarcación menor que los traslade a alguna isla del Caribe. En ese sentido, recordó que el caso de un grupo de 29 venezolanos, entre ellos 16 menores de edad, fue deportado por las autoridades de Trinidad y Tobago el pasado 22 de noviembre. Asimismo, el organismo indicó que posteriormente, el 28 de noviembre, el gobierno de Nicolás Maduro coordinó con el gobierno de Trinidad y Tobago la deportación de 160 venezolanos de este país. Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declara nulidad de las parlamentarias convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro y continuidad de la actual Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, electo en el 2017 por la Asamblea Nacional y cuyos integrantes se encuentran en el exilio, declaró la nulidad de las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre y determinó que los diputados del Parlamento escogidos en el 2015 deben continuar en sus cargos hasta que haya votaciones democráticas y libres. Del mismo modo, la decisión también refrenda a Juan Guaidó como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, como principal representante del gobierno interino de Venezuela. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio obedece a una solicitud formalizada este 1 de diciembre por un grupo de diputados de la Asamblea Nacional. Y en declaraciones ofrecidas, el periodista Gustavo Cando de La Voz de América, Domingo Salgado Rodríguez, magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, enfatizó en que la designación del actual Consejo Nacional Electoral es una atribución constitucional que corresponde solo al Poder Legislativo, contando con la participación de la sociedad civil. Ese procedimiento de designación no puede abrogarlo. Para así el Poder Judicial, y menos quienes de manera irregular han pretendido integrar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, funcionando de manera espuria desde la ciudad de Caracas, reza el fallo del expediente SE 2020. Desde esta perspectiva, el TSJ, los actos electorales derivados del nombramiento del Consejo Nacional Electoral carecen de validez por ser irremediablemente nulos, ineficaces e inexistentes. Estados Unidos amenaza con más sanciones a los responsables de las parlamentarias convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, condenó este jueves las parlamentarias convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro. En tal sentido, amenazó con más sanciones para los responsables del proceso que pretende designar una nueva Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. En una entrevista para la agencia de noticias Reuters, Abrams afirmó que la administración de Donald Trump está dispuesta a extender las sanciones. Así pues, ratificó la propuesta de máxima presión al gobierno de Nicolás Maduro como medio para respaldar una transición democrática en Venezuela. De igual forma, Abrams reafirmó el apoyo de la Casa Blanca al presidente encargado Juan Guaidó y al Parlamento actual. Incluso instó a la comunidad internacional a tomar la misma posición después de las parlamentarias del domingo, que espera que la oposición no designe un nuevo líder del interinato. El diplomático estadounidense subrayó que la presión sobre Nicolás Maduro contaba con un importante consenso bipartidista, por ende, reconoció que no espera grandes cambios en la política de la Casa Blanca en cuanto a Venezuela. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. Y atención, porque Donald Trump llamó a defender la honestidad del voto, asegurándose de que cada boleta legal sea contada. Quiero proporcionar una actualización de nuestros esfuerzos en curso para exponer el tremendo fraude e irregularidades de los votantes que tuvieron lugar durante las largas y ridículas elecciones del 3 de noviembre, explicó Trump en la afirmación. Noticia de última hora, y es que el tribunal ordenó a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario a Alex Saab.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha ordenado a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario al empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro y detenido en el país africano a petición de Estados Unidos. Conozca a los 14 altos funcionarios del gobierno de Maduro que la Organización de Estados Americanos solicita investigar por delitos de lesa humanidad. Hay dos hechos relevantes en el informe que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, presentó este 2 de diciembre. La inacción de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ante la gravísima violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela y la responsabilidad que tienen los militares y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en dichas acciones. Atención a este titular. El gobierno de Maduro triplica exportaciones de petróleo con nueva metodología. El régimen de Nicolás Maduro aumentó en noviembre las exportaciones de petróleo a más de 500.000 barriles por día. Esta cifra es casi el triple de lo reportado en el mes de octubre y según reportes se logró al ocultar la verdadera identidad de varios buques petroleros para evitar ser detectados. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita. También dale like a nuestra página en Facebook y comparte para que sigas apoyando nuestro trabajo informativo. To reclaim that authority and to make sure that the people of Arizona and indeed the people of the United States of America as a whole are not disenfranchised by corruption. The key fraud is the mail-in ballot. That was the backup in case they fell too far behind. Donald Trump, vamos a defender la honestidad del voto asegurándonos que cada boleta legal sea contada. El mandatario estadounidense Donald Trump reafirmó el miércoles su postura de que existe un fraude sistemático en las recientes elecciones nacionales con un video de 46 minutos grabado desde la Casa Blanca. Como presidente, no tengo un deber más alto que el de defender las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Por eso estoy decidido a proteger nuestro sistema electoral que ahora está bajo asalto y asedio coordinado, declaró en el mensaje publicado en su página personal de la red social de Facebook. Quiero proporcionar una actualización de nuestros esfuerzos en curso para exponer el tremendo fraude e irregularidades de los votantes que tuvieron lugar durante las largas y ridículas elecciones del 3 de noviembre, explicó Trump en la filmación. Solíamos tener lo que se llamaba día de elecciones, ahora tenemos días, semanas y meses de elecciones. Muchas cosas malas ocurrieron durante este ridículo periodo de tiempo. Incredible, and I want to just thank all of you on doing this very brave thing, and I know some get heat, but I will tell you many more get praise. Y añadió, durante los meses previos a las elecciones presidenciales se nos advirtió que no debíamos declarar una victoria prematura. Se nos dijo repetidamente que llevaría semanas, si no meses, determinar un ganador, contar los votos en ausencia y verificar los resultados. Se le dijo a mi oponente que se mantuviera alejado de las elecciones, que no hiciera campaña. De hecho, actuaba como si ya supiera cuál iba a ser el resultado. Lo tenían cubierto y tal vez lo hicieron, muy tristemente para nuestro país. Todo fue muy extraño. A los pocos días de las elecciones presenciamos un esfuerzo orquestado para ungir a un ganador. Incluso cuando muchos estados claves aún estaban siendo contados, advirtió Trump y pidió que se permita que el proceso constitucional continúe. Vamos a defender la honestidad del voto, asegurándonos de que cada boleta legal sea contada y que ninguna boleta ilegal sea contada. No se trata solo de honrar los votos de 74 millones de estadounidenses que votaron por mí. Se trata de asegurar que los norteamericanos puedan tener fe en esta elección y en todas las elecciones futuras. Tribunal ordenó a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario a Alex Saab. Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha ordenado a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario al empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro y detenido en el país africano a petición de Estados Unidos en lugar de mantenerlo en prisión preventiva. Una fuente del equipo de defensa de Saab informó el miércoles a un equipo de noticias que el tribunal con sede en Abuya, Nigeria, del que es miembro Cabo Verde, falló a favor de que se termine con el actual régimen de encarcelamiento del empresario colombiano. En una audiencia celebrada el lunes, la Corte ordenó al Estado de Cabo Verde aliviar la medida tomada contra el supuesto testaferro
al estimar que la justicia caboverdiana actuó fuera de jurisdicción cuando lo detuvo el pasado 12 de junio para responder a una solicitud de extradición formulada por los Estados Unidos. El Tribunal de Justicia reconoce así la condición de enviado especial de Alex Saab y la falta de competencia de Cabo Verde para detenerlo y juzgarlo. Dijo al medio de noticias la citada fuente en la ciudad de Praia, capital de este país insular de África Occidental. Según esta fuente, la orden tiene efectos inmediatos, aunque se desconoce la reacción de las autoridades caboverdianas al fallo de este órgano judicial comunitario, a cuyos estatutos está obligado el país. El equipo de noticias intentó contactar sin éxito con el Procurador General de la República, José Lantín, para conocer la respuesta de Cabo Verde a la resolución judicial. Es la primera vez en casi 20 años de existencia del Tribunal de Justicia que Cabo Verde es procesado por violar los derechos humanos en su territorio, mientras los demás países de la comunidad son con frecuencia demandados y condenados en esta corte. Esta instancia judicial tiene competencia para resolver conflictos no solo entre estados, sino también entre ciudadanos y estados, especialmente en lo que respecta a la violación de los derechos humanos. Los abogados de Saab presentaron el pasado 5 de octubre una demanda ante el tribunal al considerar ilegal la detención de su cliente. Y en nuestra mirada va la mirada de millones de hombres y mujeres dignos de esta patria, que están allí en su hogar y sienten que nosotros, que yo llevo la voz de ustedes. Los 14 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y la Organización de Estados Americanos solicita investigar por delitos de lesa humanidad. Hay dos hechos relevantes en el informe que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, presentó el 2 de diciembre. La inacción de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ante la gravísima violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela, la responsabilidad que tienen los militares y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en dichas acciones. El informe insiste en que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, finalice el examen preliminar de la situación de Venezuela y de inicio a una investigación formal a la mayor brevedad. Catalogan de inaceptable la demora actual por parte de la Procuradora, aun cuando hay abrumadoras pruebas presentadas a la Fiscalía por numerosas fuentes fiables. Afirman que Bensouda debería pedir acceso inmediato y completo a Venezuela, comprometerse también a enjuiciar aquellos crímenes perpetrados en Venezuela que se remontan a febrero del 2014, hacer una declaración detallada y pública sobre el deterioro de la situación en ese país en su informe sobre las actividades del examen preliminar 2020, y poner de relieve el verdadero alcance y la gravedad de la situación en Venezuela, basándose en los informes de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, grupos de la sociedad civil y organizaciones dignas de crédito. Ahora bien, en los procesos de tortura contra civiles y militares, así como con el esquema impuesto para que no se respete el debido proceso, más aún, para que los tribunales se conviertan también en ejecutores de esas violaciones, ha jugado un papel determinante el funcionario castrense, el que da la orden, el que tortura, el fiscal que imputa sin indicios y el juez que retarda los juicios, que ignora las denuncias de los torturados o que se condenan sin pruebas. Es importante recordar que algunos de los detenidos, como son los que están en la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna, es decir, el capitán de navío Luis Humberto de la Sota y el mayor general Miguel Rodríguez Torre, no reciben visitas de sus abogados desde hace muchos meses. Los funcionarios son Nicolás Maduro Moro, Tarek El Aizami, Delcy Eloína Rodríguez, Jorge Arreaza Montserrat, Elías Jagua Milano, Aristóbulo Isturiz Almeida, Jorge Rodríguez Gómez, Freddy Ñáñez, Freddy Alfred Nazaret, Diosdado Cabello Rondón, Vladimir Padrino López, Néstor Luis Reverol Torres, Gustavo Enrique González López, Antonio Benavides Torres y Carlos Alfredo Pérez Ampueda. Gobierno de Nicolás Maduro triplica exportaciones de petróleo con nueva metodología. El gobierno de Maduro aumentó en noviembre las exportaciones de petróleo a más de 500.000 barriles por día. Esta cifra es casi el triple de lo reportado en el mes de octubre y, según reportes, se logró al ocultar la verdadera identidad de varios buques petroleros para evitar ser detectados. El medio de comunicación Bloomberg recordó que las sanciones de Estados Unidos dificultan al gobierno encontrar nuevos compradores. Sin embargo, Petróleos de Venezuela logró incrementar sus ventas incluso cuando se endurecen las medidas en contra del Palacio de Miraflores. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita.
Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. We always put up with a lot as this is unfolded, and has been nothing short of completely supportive. Y atención a este titular. Finalmente el FBI recibió las pruebas del fraude electoral en Estados Unidos. Estos datos se han utilizado para identificar a cientos de miles de papeletas posiblemente fraudulentas en los estados donde presentaron los litigios. La evidencia indica que miles de votantes fueron privados de su derecho a votar, ya que no se contabilizaron las papeletas de voto en ausencia que dijeron haber devuelto. Los republicanos revelan las pruebas con las que irán a la Corte Suprema. Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, ha anunciado que ya tienen en su haber pruebas más que suficientes para demostrar que ha habido fraude electoral. Y atención, porque la Organización de Estados Americanos denuncia delitos de lesa humanidad en Venezuela y critica la inacción de la Corte Penal Internacional. No podemos explicarnos por qué la fiscal Fatou Bensouda no toma ninguna acción, dijo un medio de noticias Jared Genser, autor del reporte de la Organización de Estados Americanos, que entre el 2014 y el 2020 confirmó 18.093 desapariciones perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos extremistas. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, dale like y activa la campanita. También dale like a nuestra página en Facebook y comparte para que sigas apoyando nuestro trabajo informativo. Put up with a lot as this is unfolded, and has been nothing short of completely supportive. Y atención a este titular amigos, porque por fin tenemos que el FBI ha solicitado activa y directamente a Matt Briner, exdirector de la campaña electoral del presidente Donald Trump, información sobre los hallazgos muy importantes que indican la existencia de papeletas ilegales. Matt Briner entregará el martes a la agencia federal todos los datos que tiene, incluidos nombres, direcciones y números de teléfonos, según ha declarado él mismo. Estos datos se han utilizado para identificar a cientos de miles de papeletas posiblemente fraudulentas en los estados donde presentaron los litigios. La evidencia indica que miles de votantes fueron privados de su derecho a votar, ya que no se contabilizaron las papeletas de voto en ausencia que dijeron haber devuelto. Matt Briner, líder del proyecto de integridad del votante, afirmó el pasado domingo que el FBI estaba teniendo un acercamiento con él para revisar los hallazgos relacionados con las posibles actuaciones ilegales en las elecciones del 2020. A través de su cuenta de Twitter, el 29 de noviembre, Briner aseguró que el FBI se ha acercado a su equipo solicitando que entreguen pruebas que den sustento sobre sus recientes hallazgos sobre el fraude electoral. En un segundo tweet, el 29 de noviembre, Briner dio fe de la integridad de muchos agentes del FBI. Si bien ha habido críticas legítimas a las acciones de los líderes de las agencias en los últimos años, personalmente puedo dar fe de los muchos patriotas dentro de las filas que están luchando del lado de la Constitución, de la ley y del orden. Asimismo, aclaró que el material que compartiría con las fuerzas del orden público locales, estatales y federales, asimismo como litigantes, legislaturas y periodistas, siempre eran una copia, afirmando que por ello aún no habían necesariamente garantías para proceder con cada caso. Según Briner, los hallazgos de su equipo se han incluido o se incluirán en documentos judiciales en los estados de Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin y Arizona. Sus hallazgos han sido citados en varias demandas, incluidas dos realizadas por la ex fiscal federal Sidney Powell, argumentando que no son válidos los resultados electorales de Georgia y Michigan. Por lo tanto, esto no es especulativo, esto es simplemente lo que muestran los datos, un fraude. Isso ninguém discute. Se ela for suficiente para definir um ou outro, eu não sei. Eu estou aguardando um pouco mais, né, que lá seja decidido pelos condados, pelos estados, ou pela justiça eleitoral deles. El fiscal general William Barr había dado anteriormente luz verde a los fiscales federales para investigar las presuntas irregularidades en los comicios, al tiempo que les había instado a no perseguir aquellas denuncias que sean extravagantes o descabelladas a su juicio. La orden del fiscal general provocó inmediatamente la dimisión del director de delitos electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger. En una comunicación interna filtrada a medios estadounidenses, Pilger lamentó que la orden de Barr derogó una norma de 40 años de no interferencia federal en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones.
Hace casi un mes, la Oficina Federal de Investigaciones ya había anunciado el martes 4 de noviembre que investiga una serie de llamados robotizados o robocalls, en las que supuestamente se intentó desinformar a los votantes en plena jornada electoral, alentándoles a quedarse en casa y obstaculizando su derecho al sufragio en las elecciones. Les pedían que fueran a votar el miércoles 4 para evitar largas colas, pese a que el último día para ejercer su derecho al voto fue el martes 3. Well, let me say this. I hope the news media learn from this. El FBI contactó a un investigador de integridad electoral buscando evidencia de potenciales delitos en las elecciones del 2020, dijo el investigador Matt Braynard. La evidencia fue recopilada por el Voter Integrity Project, dirigido por Matt Braynard, exdirector de datos y estrategia de la campaña electoral del 2016 del presidente. El proyecto PIP también encontró que miles de personas votaron en estados donde probablemente ya no residían, porque ya habían solicitado un cambio de domicilio o incluso se registraron en otros estados. Miles más se registraron en casillas postales o establecimientos comerciales, colocando información con la aparente intención de que las direcciones parecieran residenciales, como por ejemplo colocando apartamento, unidad o habitación. Además, datos estatales señalan una gran cantidad de votos o votantes como solicitantes de papeletas en ausencia, aunque ellos dijeron que no las solicitaron. El número de boletas dudosas supera el margen de voto de al menos 3 estados en este momento: Arizona, Georgia y Wisconsin, dijo Braynard. Su cuenta fue apoyada por el proyecto Amistad de la Sociedad Thomas More, una organización sin fines de lucros que dice que contrató a Braynard para realizar el trabajo. Nos enteramos de que el agente especial del FBI, Jung Ho, de la oficina local del FBI en Los Ángeles, se puso en contacto con el señor Braynard en busca de nuestros datos. El señor Braynard está cooperando plenamente con esta solicitud y lo apoyamos plenamente, dice un comunicado publicado en Twitter el 29 de noviembre por el director del proyecto, el ex fiscal general de Kansas, Philip Klein. As he said, he has nothing to gain here, but everything to lose. And that's why it's important that we listen to him. Los republicanos revelan las pruebas con las que irán a la Corte Suprema. Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, ha anunciado que ya tienen en su haber pruebas más que suficientes para demostrar que ha habido fraude electoral. Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación, todos a favor de Biden, están intentando silenciar las evidencias de manipulación del voto en los colegios electorales que los republicanos aseguran han encontrado. Primeramente, el carismático letrado exige que se retire el voto que se emitió después del 3 de noviembre a las 8 de la tarde, fecha límite de plazo, puesto que es ilegal, independientemente de si la papeleta indica un voto republicano o demócrata. El jurista revela que están encontrando que votaron miles de muertos, y no solo eso, sino que llegaron esos sufragios fuera de la fecha límite. No se permitió a los observadores republicanos autorizados por el colegio electoral estar presentes durante el conteo. Giuliani ha advertido de que cuenta con 234 páginas de declaraciones juradas de testigos que confirman que no pudieron acceder al conteo de votos en las mesas y por lo tanto no estuvieron durante el recuento. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, si se demuestra que el testigo miente, es un delito federal y va a la cárcel sí o sí. Tiene valor de prueba, por lo que el defensor legal de Trump está seguro de que las tienen todas consigo ante la Corte Suprema. Vamos a ganar, insiste el letrado. El margen en Pensilvania es de 41.000 votos y ya hemos detectado 450.000 que están en duda. Nos referimos al voto por correo. No teníamos ni un observador para más de 350.000 votos enviados. Para verificar esos votos, debe haber un republicano a un lado, un demócrata al otro y un delegado electoral delante. Enseguida se abre el sobre, se corrobora que es oficial, luego se coloca para que sea procesado por el distrito correspondiente. Si hay objeciones, un juez independiente decide qué hacer. Nada de eso ocurrió, por lo tanto, los votos han podido ser falsificados y entonces se habrá cometido un delito. Tenemos cientos de declaraciones firmadas, testigos y videos que lo prueban, ha señalado Giuliani. La Organización de Estados Americanos denuncia delitos de lesa humanidad en Venezuela y critica la inacción de la Corte Penal Internacional. La Organización de Estados Americanos cree que la Corte Penal Internacional no está cumpliendo con su papel. Lleva casi 3 años sin decidirse a actuar en el drama de Venezuela, eje de un nuevo informe del organismo continental que denuncia delitos de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro.
No podemos explicarnos por qué la fiscal Fatou Bensouda no tomó ninguna acción, dijo en medio de noticias Jared Genser, autor del reporte de la Organización de Estados Americanos entre el 2014 y el 2020, confirmó 18.093 desapariciones perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos extremistas. La investigación también revela 653 casos documentados de tortura, aunque destaca que la cifra real es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchos de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos. El documento de la OEA certifica además 15.501 detenciones arbitrarias. La Organización de Estados Americanos, liderada por el uruguayo Luis Almagro, es muy dura en el análisis de lo que está sucediendo con la otrora potencia petrolera mundial, tras reunir y analizar una voluminosa cantidad de pruebas, incluso el testimonio de exfuncionarios del gobierno. El informe concluyó que había fundamentos razonables para establecer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Sobre la base de las recomendaciones del grupo de expertos, el secretario general Luis Almagro sometió el informe a las pruebas recopiladas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional e invitó a los estados partes del Estatus de Roma a remitir la situación a la Fiscalía e instó a la fiscal a abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación u otra privación grave de libertad física, tortura, persecución o desaparición forzada. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los titulares más recientes de Venezuela y del acontecer mundial. Y atención porque Donald Trump volvió a afirmar que tiene todas las pruebas del fraude electoral y pidió a los republicanos revertir las elecciones. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado el miércoles que ya dispone de todas las pruebas que demostrarían el fraude electoral de los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre. A toda la oposición le digo, acepto el reto. El domingo que viene, acepto el reto. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Y alerta en Venezuela porque Maduro ha retado a la oposición. Si la oposición gana las elecciones, yo me voy de la presidencia, yo me retiro. Ante esto, Maduro aseguró que los candidatos de la oposición que se inscribieron para participar en la farsa electoral del próximo domingo no le tienen miedo al reto, acepten el reto, a ver quién gana. Pero si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia, afirmó el mandatario venezolano. Y atención a este titular porque la Organización de Estados Americanos reportó casi 5,5 millones de migrantes venezolanos. Pese a la pandemia, 500 personas cruzan por día a Colombia por pasos irregulares. Atención a este titular de última hora y es que Biden aún no ha formulado su postura ante la farsa electoral en Venezuela. Una prueba de fuego para el nuevo gobierno de Joe Biden cuando tome posesión del cargo el próximo 20 de enero del 2021 sería gestionar las consecuencias de las elecciones legislativas venezolanas del 6 de diciembre, que han sido condenadas preventivamente por la comunidad internacional por fraudulentas y por no cumplir con los estándares más sencillos de transparencia y seguridad. Y antes de continuar, por favor te pido a que te suscribas, dale like, comenta, comparte y activa la campanita para que sigas apoyando nuestro trabajo informativo. People of Arizona and indeed the people of the United States of America as a whole are not disenfranchised by corruption. The key fraud is the mail-in ballot. That was the backup in case they fell too far behind. Donald Trump volvió a decir que tiene todas las pruebas del supuesto fraude y pidió a los republicanos revertir las elecciones. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado el miércoles que ya dispone de todas las pruebas que demostrarían el supuesto fraude electoral de los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre, por lo que ha pedido a un grupo de senadores republicanos en un acto celebrado en Pensilvania su apoyo para darle la vuelta a las elecciones. Un día después de que Pensilvania confirmara su derrota en ese estado, Trump ha intervenido vía telefónica en una audiencia celebrada por senadores republicanos en la ciudad de Gettysburg, presidida por su abogado personal, Rudy Giuliani.
la que ha insistido nuevamente en las teorías de fraude electoral. Tenemos que darle la vuelta a la elección porque no hay duda de que tenemos todas las pruebas, ha dicho Donald Trump, mientras Jenna Ellis, otra de las integrantes de su equipo legal, sostenía el teléfono móvil ante un micrófono para que los allí presentes escucharan una perorata conspirativa de unos 10 minutos. I had a very easy life before this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Todo lo que necesitamos es que algún juez lo escuche correctamente, sin tener una opinión política o tener otro tipo de problema, porque lo tenemos todo. Y por cierto, las evidencias están llegando ahora mientras hablamos, ha asegurado. Estas elecciones fueron amañadas, no podemos permitir que esto suceda, no podemos permitir que suceda en nuestro país. Estas elecciones han de revertirse porque ganamos Pensilvania por mucha diferencia y ganamos todos estos estados indecisos también por mucho, ha insistido el mandatario. Trump, que tenía previsto viajar hasta Gettysburg, finalmente se ha quedado en la Casa Blanca después de que uno de sus asesores de campaña diera positivo por coronavirus. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Maduro a la oposición, acepten el reto. Si la oposición gana las elecciones, yo me voy de la presidencia. La tarde de este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó un encuentro en Miraflores con el Gran Polo Patriótico rumbo a la farsa electoral del 6 de diciembre en el Teatro Juanín de la ciudad de Caracas, ubicado específicamente en las cercanías de la Plaza Oleri del municipio Libertador. Ante esto, Maduro aseguró a los candidatos de la oposición que se inscribieron para participar en la farsa electoral del próximo domingo y no le tiene miedo al reto y que acepten el reto a ver quién gana, pero si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si vuelve a ganar la oposición, yo no hago más nada aquí, yo me retiro. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Recordemos que el Comité de Organización Política Electoral Independiente, Avanzada Progresista, Cambiemos, Esperanza por el Cambio y Acción Democrática. El primer regalo de diciembre será la gran victoria del próximo domingo 6 de diciembre en las elecciones de la Asamblea Nacional. Hablar de las elecciones de este domingo es hablar de que son unas elecciones históricas que vamos a elegir el futuro del país. Si queremos una Venezuela independiente, soberana y orgullosa de su historia, o si sencillamente le dejamos la Asamblea Nacional a la derecha. Ante esto, Maduro reiteró al país que es un grave error no ir a votar, porque si usted no decide con sus votos, otros decidirán por usted. OEA reportó casi 5,5 millones de migrantes venezolanos. Hacia la pandemia, 500 personas cruzan por día Colombia por pasos irregulares. La Organización de Estados Americanos informó el martes que el actual balance de migrantes y refugiados venezolanos es de 5,4 millones. El organismo regional detalló en su último informe de situación de crisis migratoria que 500 personas ingresan diariamente a Colombia a pesar de la pandemia a través de pasos irregulares. El cierre de fronteras durante la emergencia por el coronavirus y la profundización de la crisis en Venezuela han llevado a los venezolanos a cruzar caminos irregulares, atravesar rutas marítimas peligrosas para huir del país, aumentando así su condición de vulnerabilidad. Por su parte, de acuerdo a lo establecido por la Declaración de Cartagena, la Organización de Estados Americanos indicó que 46,000 venezolanos son reconocidos como refugiados en Brasil, mientras que 224 se encuentran en el Caribe. Para la fecha, se calcula que retornaron al país cerca de 130,000 venezolanos, si bien muchos de ellos regresaron por la coyuntura actual de la pandemia. La reapertura económica en países como Colombia, Perú y Ecuador ha disminuido el retorno y reactivado el flujo de salida. En su informe, la OEA también recordó que hace unos días un grupo de 29 venezolanos, entre ellos 16 menores de edad, fueron deportados por las autoridades de Trinidad y Tobago el pasado 22 de noviembre. Luego de una sentencia de la Corte Suprema de ese país, a las 48 horas pudieron retornar al país caribeño. El cierre de fronteras durante la emergencia por el coronavirus y la profundización de la crisis en Venezuela han llevado a los venezolanos a cruzar caminos irregulares o atravesar rutas marítimas peligrosas para huir del país.
Lo dije en privado y ya lo dije. Venezuela exige respeto. Somos una nación libre, soberana, con orgullo patrio de ser bolivariana, chavista, y exigimos respeto. Con una sonrisa, respeto. Listo. Joe Biden aún no ha formulado su postura ante la farsa electoral en Venezuela. Una prueba de fuego para el nuevo gobierno de Joe Biden cuando tome posesión del cargo el próximo 20 de enero del 2021 será gestionar las consecuencias de las elecciones legislativas venezolanas del 6 de diciembre, que han sido condenadas preventivamente por la comunidad internacional por fraudulentas y por no cumplir con los estándares más sencillos de transparencia y seguridad. Hasta la fecha, Biden no ha formulado una política concreta y detallada con respecto a Venezuela. Es un mandato en que Donald Trump ha elevado notablemente la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Este diario ha pedido repetidamente a los asesores de Biden que aclaren cuál es su postura con respecto a la actual situación de Venezuela, pero de momento su única respuesta es el silencio. El equipo del presidente electo remite unas declaraciones que hizo en Miami en octubre. Yo me he visto con Maduro y es un dictador, así de sencillo, y está provocando un sufrimiento indecible entre el pueblo de Venezuela. Cierto es que Biden se vio con Maduro en Brasilia en el 2015 durante la segunda toma de posesión de Dilma Rousseff. La foto de aquel breve encuentro fue usada por la campaña de Trump para criticar a Biden, acusándole de ser una marioneta de Nicolás Maduro y de Castro. Al parecer, en la breve conversación que ambos hombres mantuvieron, Biden bromeó sobre la frondosa cabellera del venezolano. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola amigos, esperemos que se encuentren todos bien. Aquí empezamos con nuestro compromiso de mantenerlos siempre bien informados con lo que pasa en Venezuela y el resto del mundo el día de hoy. Recuerden de compartir esta información, comentar y dar like si les parece interesante. Y comenzamos amigos en los Estados Unidos hablándoles de Joe Biden, y es que el mandatario hasta ahora proyectado para ganar las elecciones de Estados Unidos, aunque todavía no es decisivo, ha sufrido un accidente mientras jugaba con su perro, y es que esto es lo que sabemos de su estado de salud. Amigos, se encontraba con la familia en su casa descansando en Ridgewood Beach en Delaware, cuando de pronto jugando con su perro tuvo un percance. Y es, amigos, que el proyectado presidente de los Estados Unidos se torció el tobillo mientras jugaba con su perro. Pese a que el accidente ocurrió el sábado, la noticia solo se conoció hasta ayer en la tarde, y es cuando justamente Biden planeaba visitar al médico para ser revisado, ya que tiene una edad avanzada el proyectado presidente de los Estados Unidos, aunque todavía no es oficialmente el presidente. Biden, de 78 años, se encontraba el pasado fin de semana de Acción de Gracias con su familia en Ridgewood Beach en Delaware, donde tienen una casa de vacaciones, y es jugando con uno de sus perros pastores alemanes cuando tuvo el accidente y la fractura. En persecución de la corrupción administrativa. Por este medio estamos solicitando la apertura a juicio por enriquecimiento ilícito y en perjuicio de las federaciones de comerciantes detallistas al señor José Ramón Peralta, el ministro de administrativo de la presidencia, y a todos sus compañeros que tuvieron que ver con el daño que le hicieron al Estado y al comercio organizado por la mafia de los permisos de importaciones a través del Ministerio de Agricultura. También le solicitamos una indemnización de 2.000 millones de pesos dominicanos en favor de las federaciones de comerciantes que fueron a la quiebra, más del 60%, producto de dicha mafia organizada
por el señor José Ramón Peralta y que le devuelva al Estado todo lo malversado con los permisos de importación y otras acciones delictivas en perjuicio del Estado dominicano en favor de la patria de Duarte, para nosotros ir en rescate del comercio organizado, ya que con esta mafia, acción, este señor quebró todas las instituciones del comercio organizado en toda la República Dominicana. Tenemos derecho a que las personas llegan a saber el por qué. Porque yo tengo derecho a saber por qué, señor. Tengo derecho a saber por qué. Pero déjeme ponerme a una persona que no sabe. Yo no puedo salir así, señor. No puedo salir así. Arrételo y después. Pero señor, por lo menos vestirme. Mire, déjame poner la ropa. Por favor, déjame buscar. Y atentos amigos a esta noticia de lo que está pasando en la República Dominicana debido al apresamiento y al allanamiento de varios funcionarios del PLD vinculados a actos de corrupción que estuvieron durante la pandemia con fondos del Estado. Y es, amigos, que responden Danilo y el PLD. Este gobierno viola derechos de apresados y presiona al Ministerio Público junto con su cuadrilla. Y es, amigos, que el expresidente Danilo Medina reaccionó indignado por el apresamiento de sus funcionarios y del gobierno y calificó esa acción como abusiva y atropellante, propia de cobardes, según tildó el exmandatario, que nunca hizo una acción similar contra sus funcionarios durante su gestión y en la cual se libraron con los fondos del Estado en total impunidad, cosa que el presidente Luis Abinader ha advertido a sus funcionarios y también a los funcionarios del PLD que si estuvieron vinculados a algún tipo de acto de este tipo, habrá justicia, ya que el país tiene quien lo defienda. De entrada yo quiero expresar mi más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy. Entre ellos, mis dos hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. Y es, amigos, que habrán acciones más de este tipo en estos últimos días y también están circulando listados de funcionarios y exfuncionarios que serán en estos días llevados ante la justicia y también colocados a ellos impedimentos de salida para evitar que saquen fondos del país o que puedan escapar de la justicia. Y es, amigos, que el gobierno actual ha dejado bien en claro que estos funcionarios deben de declarar sus fondos que tengan y los bienes, ya sean villas, fincas o negocios, ya que un funcionario es un funcionario y un empresario es un empresario, y prácticamente todos los funcionarios del pasado gobierno no eran empresarios, sino funcionarios que entraron a servir al país de la República Dominicana. Y atención, amigos, a esta noticia. Pasamos a China, en un país a donde los funcionarios corruptos, cuando son detectados, son fusilados. Primera sentencia contra un exministro desde la llegada de Xi Jinping a la presidencia de China. Un tribunal de Pekín ha condenado a pena de muerte aplazada 2 años por corrupción al antiguo responsable de ferrocarriles. Acaba de anunciar que ha erradicado la pobreza extrema en los últimos condados pobres del país asiático. Y es, amigos, que China eliminó los últimos condados de una lista de regiones pobres en los que funcionarios describieron como el logro del objetivo político del presidente chino Xi Jinping
de eliminar la pobreza extrema para fines de este año de esas regiones de China. Y es, amigos, que este hito de sacar a casi 100 millones de personas de la pobreza extrema está planteado desde el 2013 en China, sostuvo el gobierno del presidente Xi Jinping. Portavoz del Ministerio de las Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, quien dijo en una rueda de prensa el martes que China está preparada para compartir su experiencia con otros países interesados en el desarrollo y en la erradicación de la pobreza extrema. China establece su propio estándar nacional de pobreza extrema en base a un umbral de ingreso per cápita de más de 4.000 yuanes por año, unos 1,52 dólares por día, y otros factores como el acceso a la atención médica básica y a la educación. Y pasamos, amigos, a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro levantará la cuarentena durante todo el mes de diciembre debido a que no se han presentado repuntes graves y por lo tanto se permitirán los reencuentros familiares y un despegue en estos tiempos de la ya colapsada economía venezolana, producto de las graves y criminales sanciones y bloqueos impuestos por los imperialistas que tienen a Venezuela bajo condiciones extremas de pobreza, siendo la primera potencia petrolera en el mundo entero. Última semana de este año 2020 de cuarentena radical voluntaria, porque estamos en la dinámica de expansión de actividades comerciales, sociales y económicas. 30 de noviembre arranca 4 semanas de flexibilización segura y he decidido que se levanta el toque de queda en los municipios fronterizos con Colombia y con Brasil. El 7+7 será retomado en el mes de enero con fuerza, organización, disciplina y conciencia. A nosotros no nos detiene nadie. Venezuela no se rinde. ¡Hasta la victoria siempre! Y a continuación, amigos, los titulares de estas importantes noticias, no sin antes invitarles a que le den a me gusta a este video, que dejen un comentario y que compartan en sus redes sociales y que se suscriban los que aún no se han suscrito. Bajo cientos de amenazas, los demócratas buscan intimidar al equipo legal del presidente Donald Trump. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que no se va a vacunar contra el COVID-19 ni obligado y que la vacuna no será tampoco obligada para el pueblo de Brasil. Las nuevas gafas tecnológicas Google Glass Enterprise edición número 2 estarán disponibles en Europa para Tech Data. Y atención, amigos, a las drásticas medidas que toma el gobierno de Venezuela con urgencia debido a la fuerte devaluación que ha sufrido el bolívar en estos últimos días. Y a continuación, amigos, el desarrollo de estos importantes titulares, no sin antes pedirles por favor que dejen un comentario de lo que opinan de estas noticias, ya que eso ayuda mucho al canal y a que otras personas vean también esta noticia. También dale a me gusta y los que no se han suscrito, por favor suscríbanse para que sigamos haciendo más videos. Y alerta, amigos, a esta noticia, ya que con cientos de amenazas, los demócratas buscan intimidar al equipo legal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que hay insistentes llamadas de madrugada, mensajes amenazantes que revelaban datos privados y específicos, y es que son parte de lo que tienen que soportar los abogados del equipo electoral del presidente Donald Trump por parte de presuntamente de bufetes con clientes demócratas. Y es
que la abogada del presidente Donald Trump, Jenna Ellis, dijo que recibió cientos de amenazas, incluidas llamadas telefónicas anónimas en estos últimos días. Ellis, en una entrevista con Breitbart, dijo que recibió cientos de mensajes amenazantes y dijo que un reportero de CNN le envió un mensaje acusándola de que ni su licencia estaba bien y que estaba caducada, y que un número desconocido ha llamado a su celular decenas de veces entre las medianoche y las 4 de la madrugada. La abogada incluyó una captura de pantalla en un mensaje de texto de una persona desconocida que decía que ella es la razón por la que la gente despreciaba a la humanidad y es que te merecías eso, afirmó, y más. Ellis le dijo a The Puck Times que no sabe quién es la persona y agregó que informó de los mensajes al equipo de seguridad y al equipo del presidente Donald Trump. Y pasamos, amigos, a Brasil, a donde el presidente Jair Bolsonaro afirma que no se va a vacunar contra el COVID-19. Y es que el mandatario brasileño afirmó además que el Congreso no hará obligatoria la vacunación allá en Brasil. Y es que actualmente Brasil es el tercer país más contagiado y con más muertes en el mundo entero. Y es, amigos, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dicho que no se va a vacunar. Y sus palabras fueron: les digo, no lo haré, no me voy a vacunar, afirmó en un video subido a sus redes sociales el jueves. Y es mi derecho a no vacunarme si no quiero, añadió el controversial mandatario. Y es, amigos, que la pandemia del COVID-19 ha dejado en Brasil más de 170,000 personas muertas, según el recuento de AFP, de acuerdo con cifras oficiales, y es el segundo país con más muertos detrás de Estados Unidos. Y es que Brasil está en esta situación también porque el presidente volvió a reabrir la cuarentena en Brasil sin hacerle caso a lo que le habían advertido los médicos y personal de salud. Y es que Jair Bolsonaro dijo: no lo haré y ese es mi derecho. Bolsonaro enfrenta críticas por su manejo de la pandemia, la que minimiza en tanto se opone a medidas de confinamiento y promociona la hidroxicloroquina, pese a que los estudios muestran que es ineficaz en la lucha contra el COVID-19. El mandatario se acogió al COVID-19 a comienzos de julio y más de la mitad de su gabinete ha dado positivo. Una vez que las autoridades de la salud del país aprueban una vacuna, el gobierno organizará inmediatamente su compra y distribución para quienes deseen vacunarse, indicó en el video, pero dijo estar seguro de que el Congreso brasileño no hará obligatoria la vacunación. Muchos países se mostraron esperanzados de un profundo fin de esta pandemia en este año, y es que su devastador impacto tras anuncios de laboratorios de que sus vacunas tienen hasta un 95% de efectividad se vio desmoronada. Y es que el miércoles el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer comunicó a la agencia reguladora brasileña resultados sobre los ensayos de su vacuna y pasó necesario para solicitar su registro allá en Brasil. Y atentos, amigos, a esta noticia de la tecnología, y es que Google Glass Enterprise Edición 2 llegará a través de Tech Data. Y es que el mayorista autorizado en Europa para Google Glass Enterprise Edition 2, Tech Data, consigue esta posición que le pone en primera línea ante un dispositivo con potencial para muchas industrias verticales. Y es que el Glass Enterprise Edition 2 está diseñado para mejorar la productividad y la comunicación en tiempo real de profesionales que realizarán actividades manuales en diversos mercados verticales como la distribución, la fabricación, la atención sanitaria y los servicios externos y de logística. Y es
que estos dispositivos portables diseñados por Google proporcionan la asistencia apta para visualización y está habilitado para voz y ha sido concebido para ser llevado encima durante toda la jornada laboral, permitiendo una comunicación bidireccional y la formación using time y la solución de problemas con su funcionalidad que permite que otros vean lo que usted está viendo en tiempo real. Y pasamos, amigos, al tema económico venezolano, y es que Venezuela anuncia medidas para reanimar su moneda que ha caído de manera paulatina en estos últimos días, y es que en las últimas 4 semanas el bolívar se devaluó cerca de más de un 80% frente al dólar estadounidense, y es que el gobierno hará una gran estrategia que esperemos que funcione, y es que el gobierno venezolano anunció que hará un conjunto de medidas con las que espera reanimar la moneda nacional, el bolívar, luego de que en estas últimas 4 semanas se haya devaluado más de un 80% frente al dólar norteamericano. Y es que el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha decidido un conjunto de acciones drásticas para proteger al pueblo y fortalecer el uso de la moneda nacional frente a los especuladores cambiarios, según indicó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Y entre esas decisiones, según explicó, está la ampliación de los montos diarios permitidos para las transferencias bancarias que se realizan a través de las plataformas digitales, que actualmente se ubican alrededor de los 100 millones de bolívares, unos $100 según la cotización actual oficial. Y es que los límites de estas transacciones electrónicas se actualizarán continuamente para que quienes tengan recursos en bolívares puedan usarlos fácilmente, remarcó la alta funcionaria, al señalar que estas medidas las pondrá en marcha la Superintendencia de Bancos, Sudeban, aunque hasta ahora se desconoce a cuánto ascenderán los límites diarios. Delcy Rodríguez adelantó que el incremento será considerable, y también la Sudeban afirmó que a fin de vigorizar el uso del bolívar aumentará los límites de pagos diarios con tarjetas de débito, aunque no se contempla ningún cambio en el crédito bancario, un sector prácticamente muerto por disposiciones del Ejecutivo.